Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera, como todos los jueves, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, desde su piso número 15, y hoy me acompaña aquí en estos micrófonos Alexis Vega, subgerente de derivados y renta fija BCI. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Ya tercera vez que estás con nosotros aquí comentando, y tenemos una mañana que ha estado marcada por muchos datos, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Partimos, Alexis, por los indicadores. Vamos a ver cómo están las bolsas mundiales, y partimos, la verdad que han estado malitas, siguen malas en el día de hoy, salvo estoy viendo acá en este flash que hacemos nosotros de el Nikkei de Japón, que avanzó un 0,48%, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 0,80%, Shanghái 1,34% abajo. En Europa también todas las plazas bajando. Parece que ahí la tensión entre Rusia y Ucrania es la que ha marcado la pauta, y también a lo mejor decepcionó al mercado la mantención de la tasa política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Tenemos el FTSE 100 de Londres un 0,58%, el CAC 40 de París un 1,36%, el DAX alemán 1%. Bueno, hay malos datos de producción industrial en el día de hoy con respecto a Alemania. IBEX 35 más abajo aún, 1,64%. ¿Qué pasa en Estados Unidos a esta hora? El Dow Jones baja un 0,19%, Standard & Poor's 0,22% abajo, Nasdaq 0,09%, también en la misma línea en rojo. En Santiago el IPSA está bajando hasta ahora un 0,18%, el IXPA también desciende un 0,23%. El que también terminó a la baja fue el precio del cobre, 0,21 en el día de hoy, ha bajado bastante en esta semana, terminó en $3,16. Y lo que sí subió fue el precio de las divisas. El dólar se cotizó en el día de hoy 577,45. No tengo la precisión de cuánto subió con respecto a ayer. ¿Cuánto subió? El dólar en torno a 1 o 2 pesos con el cierre. 577 terminando, todavía partido a la baja, 575 en las primeras cotizaciones, principalmente porque el mundo parecía que venía con un buen impulso el día de hoy al salir las peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos. Partimos con eso, porque la verdad que, como dices tú, el mundo fue el dato positivo. Era el dato del día, y salió un dato bueno, sorprendiendo incluso, bajo los 300.000 peticiones iniciales de desempleo, y había partido todo con buena expectativa. El dólar un poquito bajando y las bolsas todas arriba, hasta que empezaron las noticias de Europa, Putin amenazando con restricciones comerciales a todos los países que le están poniendo restricciones a ellos por el tema de Ucrania. Exactamente, hay una prohibición de importar todo tipo de productos, ¿no es cierto?, desde Europa y Estados Unidos. Pero fíjate que dentro de lo malo puede abrirse una ventana buena. ¿Por qué? Porque fíjate que hay reuniones con respecto a posibles exportaciones chilenas. El conflicto entre Rusia y Occidente por la crisis con Ucrania podría beneficiar el comercio entre Chile y el país más grande del mundo en términos de superficie. Ello porque, bueno, obviamente luego que se impusieran estas sanciones económicas que le pone Europa, ¿no es cierto?, y la Unión y Estados Unidos, pero Rusia responde, ¿no es cierto?, restringiendo las órdenes de importación de productos de esa zona, y podría beneficiar a nuestro país, ¿no es cierto? Sabemos que somos proveedor de todo tipo de productos del mar, también productos como frutas, así es que la verdad que hay una reunión ahí dentro de lo que es el marco de la zona euro que podría tener beneficios para nuestro país. Hay que mirar el vaso siempre el medio vacío, sino que también algo un poco medio lleno. Sería una noticia bastante importante para Chile en el contexto de bajo crecimiento que estamos viviendo. En este contexto de bajo crecimiento también tenemos un tipo de cambio al alza, lo que ayudaría a las exportaciones y funcionaría ahí como un amortiguador de la desaceleración nacional. Y en este caso esta noticia también le daría un nuevo impulso a este sector exportador. Fíjate que hablando de las
se podría decir de las cifras en el mercado local? Tenemos en el día de hoy, por ejemplo, la construcción. Sabemos que es un sector intensivo en mano de obra, un sector muy importante que es el barómetro, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en la economía. Hay una desaceleración importante y fíjate que el índice mensual de actividad de la construcción, el IMACON, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción, disminuyó 1% anual en junio, experimentando así su primera contracción en 4 años y medio. Estamos hablando desde diciembre de 2009. Eso no es una buena noticia. Es una de las malas noticias, pero yo creo que está en un contexto esperado. Ya con el IMASEC que tuvimos esta semana, un 0,8 bastante bajo, principalmente en la parte de industria. Y en la parte de industria uno venía adelantando esto, no tan pronunciado como lo vimos, pero ya los despachos de cemento y de fierro venían con tendencia a la baja. La construcción también se tiene que sentir afectada por eso. Estos son indicadores que adelantan un poquito el ciclo y ahora ya se están viendo los datos estadísticos que revelan esta disminución en el crecimiento. Bueno, en esa misma línea, el presidente de ACIMED llamó a los empresarios a reinventarse y a buscar nuevos emprendimientos. El presidente Gastón Levín, al inaugurar este foro anual de la industria que se desarrolló durante esta mañana en Casa de Piedra, y en su discurso el dirigente gremial entregó un mensaje a los empresarios instándolos a tener audacia, a ser perseverantes, obviamente a actuar, ¿no es cierto?, con nuevos bríos para generar un círculo más bien virtuoso, no tan vicioso como el que estamos viendo en el día de hoy. Son las expectativas las que acá mueven esta ruedita económica, y en ese sentido también favorece lo que puede hacer en política monetaria el Banco Central, disminuyendo los costos de financiamiento al bajar la tasa. Bueno, hablemos de eso. La próxima semana, el 14 de agosto, tenemos reunión del Banco Central, se espera una baja. Incluso, lo comentábamos antes de que comience el programa, ya el mercado ha internalizado una baja de 50 puntos base. Así es. Nosotros la semana anterior estuvimos comentando, nosotros estábamos bien pesimistas respecto al IMASEC, y esperábamos una disminución. De hecho nos jugábamos que venían 2 disminuciones seguidas llegando a 3.25. Es nuestro escenario base, aún lo mantenemos, pero el mercado, dado los malos indicadores que tuvimos esta semana, entró en una especie como de un poco de pánico y ya tiene una baja de 50 puntos incorporadas para la reunión de esta próxima semana y una siguiente de 25 puntos más. Esto es lo que lleva la tasa política monetaria a un 3% ya como horizonte. Nosotros aún no creemos que se llegue a ese nivel, porque la verdad que hay que ir viendo en el camino. Si bien el IMASEC es una mirada hacia atrás de lo que pasó en junio, y ahora esperar que vienen los datos. Esperemos que las noticias que van saliendo en términos de expectativa, de reforma tributaria, calmen un poquito al mercado, y bueno, el Banco Central siempre está monitoreando con un poquito más de calma de lo que pasa en el mercado financiero. Bueno, y obviamente que ya estamos a puertas, ¿no es cierto?, de este tercer IPOM que hace el Banco Central. Va a ser los primeros días de septiembre, y fíjate que ya los expertos hablan que habría un ajuste del rango de el crecimiento del producto para este 2014 a 2.25, un rango entre 2.25 y 2.75. ¿Te acuerdas que antes hablaba entre 2,5 y 3,5? Hemos estado este año sistemáticamente bajando la expectativa de crecimiento. Partimos, yo recuerdo el año pasado, incluso en la discusión del presupuesto, en crecimiento de 4,5. Al paso de los meses hemos visto que la actividad cada vez nos sorprende a la baja, y ya estamos en torno a un 2,5 de crecimiento. Y eso tomando en cuenta una recuperación en el segundo semestre, porque el primer semestre... Ya la suerte, ya la bolita comenzó a rodar, ya está echada la suerte. Ya está echada la suerte, y el Banco Central va a tener que sincerar, o sea, no sincerar, pero ajustar su rango de crecimiento para el país. 2,5 debiese ser algo que se podría alcanzar. Bueno, eso es bien complejo, obviamente, dentro de este escenario, como decías tú, donde todavía hay incertidumbre, donde todavía, por ejemplo, hay temas, pues no solo está la reforma tributaria, sino que tenemos reformas laborales, también tenemos la reforma educacional, también tenemos a puertas una reforma constitucional, es decir, una serie de elementos que han disparado en distintas áreas, no solo en el área específica de los tributos a las empresas, que generan un ambiente donde la confianza, ¿no es cierto?, no es tan alentadora como en algunos meses anteriores. En términos de reforma, en un principio uno debiese esperar que tienen estos efectos negativos en crecimiento.
De hecho, esa es la discusión política que en torno a eso, es sacrificar un poco el ingreso presente por ingreso futuro. Esperemos que las reformas sean bien conducidas y esto tenga un mayor impulso a largo plazo en nuestra economía. Bueno, en esa misma línea, ayer me tocó entrevistar al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y obviamente que se le preguntó sobre este escenario y sobre, ¿no es cierto?, lo que tiene que ser, los beneficios que tendría, ¿no es cierto?, en materia de educación o lo que se está buscando con la reforma tributaria, que sin lugar a dudas son beneficios a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Le hago la pregunta con el aquí y el ahora. Estamos en una economía que se está desacelerando y obviamente que dijo que iban a echar a andar con mayor fuerza todo lo que significa la política de infraestructura del gobierno, el gasto fiscal, que es una herramienta que le queda al gobierno para comenzar a reactivar la economía, porque obviamente que ustedes lo saben mejor que yo, los analistas lo saben, yo he aprendido a partir de ustedes, lo que tiene que ver con la tasa política monetaria, los movimientos que puede hacer el Banco Central con respecto a ese tema, se demoran 6 meses. O sea, la reactivación, una baja en la tasa política monetaria para que realmente la economía internalice eso y recobre los efectos, son más o menos 6 meses. Sí, bueno, en tiempos de desaceleración se cuentan con herramientas tanto en política fiscal como en política monetaria. Si bien la política monetaria estamos esperando nuevas bajas, pero comenzó en febrero, si no me equivoco, ya con disminuciones de TPM. Partimos entre un 5%, octubre del año pasado. Octubre y noviembre, y luego en febrero continuaron las bajas. Y ya desde un 5 estamos en 3,75, reunión próxima semana que dice quedar 3,5, 3,25, ahí está la discusión. Entonces la política monetaria ya comenzó hace un tiempo, tiene su rezago, tendremos que verlo ya a final de año, el verdadero impacto que pueda tener, y ahora vendría la hora de la política fiscal. Tú mencionabas el plan de infraestructura pública que anunció el ministro Céspedes, y también hace unos días vimos que va a haber capitalización de Banco Estado, FOGAPE y Codelco. Exactamente, por $400 millones el Banco Estado, que generaría, ¿no es cierto?, la posibilidad que el Banco Estado preste a pequeños y medianos empresarios. Para los pequeños empresarios. Exacto, $1.500 millones más o menos. Sabemos, obviamente, que cuando las condiciones crediticias han estado bastante más estrechas, pero no solo por una caída, ¿no es cierto?, en el crecimiento económico, sino que también por una serie de medidas que han hecho un poco más restrictivo el crédito. O sea, que también eso hay que consignarlo y hacerlo dentro de lo que es la balanza. Estoy hablando de la tasa máxima convencional, que se decía que no iba a tener impacto, pero sí se ha visto una verdadera impacto que ha tenido en las personas que acceden a menos crédito, a las pequeñas y medianas empresas, obviamente que la gente que es más vulnerable. Sí, estas restricciones también vienen de parte de cómo se ve el futuro. Vimos que hemos tenido un descenso importante en el consumo, en el gasto privado. Ese gasto privado también afecta el crecimiento de las empresas, entonces los bancos se ponen un poquito más restrictivos en términos de crédito, porque no se está viendo con buen ojo el futuro. Hay que ver un cambio de expectativa para empezar a flexibilizar tanto el crédito. También en términos de política monetaria, en este sentido, pueden haber medidas no convencionales, pueden haber políticas para bajar las tasas de largo plazo y eso también impulsar el financiamiento para las empresas y nuevos proyectos de inversión. ¿No hablamos un poco de las tasas? ¿Se ha visto el mercado internalizado bajas de tasa? El nacional sí, tenemos ya todo internalizado, 50 puntos para la próxima reunión y 25 en la próxima. Eso dejaría la TPM en 3% por lo menos en un año y medio. En lo que el mercado está mirando. ¿Y hay alguna diferencia, por ejemplo, entre lo que es el Banco Estado y la banca en general? En términos de financiamiento, sí, ellos tienen un financiamiento más barato, el mercado lo observa como menos riesgoso, entonces tienen un financiamiento disponible, más amplio, y ese lo pueden traspasar a sus clientes, que sería una política fiscal de gobierno. Para seguir, porque el próximo segmento vamos a hablar sobre la economía internacional. Mañana se entrega el IPC. ¿Qué proyecciones tienen ustedes? Yo personalmente, que opero este producto, me inclino entre un rango de 0,1 y 0,2. Hoy el mercado está bastante reticente a valorizar inflación, por lo que veníamos conversando, bajo crecimiento y bajo consumo privado. Lo que es, incluso algunos analistas han llegado a decir que en el próximo trimestre podría haber un mes con inflación negativa.
¿Y el tipo de cambio no le pega? El tipo de cambio sí le pega. ¿De una manera importante? Bueno, ese es uno de mis argumentos para pensar que la inflación debiese estar más en torno a positivo que a negativo. El tipo de cambio en el primer semestre vimos que le dio un gran impulso a la inflación, hemos llegado a cifras anuales al 4,7 y eso fue principalmente tipo de cambio. En esta pasada también el tipo de cambio debiera tener influencia, pero como el consumo está tan bajo, empiezan las ofertas, la gente empieza a disminuir su intención de compra y eso hace que bajen los precios. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la coyuntura económica con Alexis Vega, su gerente de derivados y renta fija, pero es momento de hacer una pausa y es momento en que yo les comente que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Seguimos aquí dando una nueva mirada financiera, conversando con Alexis Vega, su gerente de derivados y renta fija. Antes de irnos al exterior, Alexis, algo que también, otro indicador que se dio a conocer en el día de hoy, en junio el índice nominal de remuneraciones y costo de mano de obra variaron mensualmente un 0,1 y un 0,2% respectivamente. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la empresa, a pesar de tener menores ventas, también están enfrentando un tema de costos laborales mayores. Eso también dificulta su producción de inventarios hacia el futuro y ha sido una de las causas que hemos visto con nuestro bajo IMASEC. Bueno, vamos a seguir obviamente pendientes a los datos con respecto a las remuneraciones y también tuvimos en el día de hoy datos con respecto a la balanza comercial que registró un superávit de 380 millones en julio tras la caída de las importaciones. Pero está bien, tenemos un superávit, pero si uno empieza a revisar, ir para atrás, es bien poquito el superávit que tenemos. Sí, es bastante poco. Creo que el mes anterior conversamos 600 millones. Sí, ha venido decreciendo el superávit comercial que hemos tenido, por ahora aún superávit, pero son las exportaciones las que están sufriendo esto y principalmente también el precio del cobre afecta por magnitud en esto. Y hemos visto estas semanas que el precio del cobre ha llegado casi a los $3.15, lo que es un precio bastante bajo. Y eso, bueno, afecta a este dato de balanza comercial. Pero igual es más alto, Alexis, de lo que nosotros vivimos, el precio que tuvimos a principios de año. ¿Te acuerdas cuando en algún minuto, en principio de año, estaba en $3 y de repente rompía la barrera y llegaba a 2.97, 2.98? Claro, fue un precio bajo, principalmente llevado por las malas expectativas que se tenía de China en aquel momento. En China constantemente se tenía un miedo de cuándo viene el frenazo de China. Bueno, ayer fue o antes, ya no me acuerdo qué día fue, pero esta semana tuvimos los ISM de servicios, que si bien estaba dentro del plano positivo, 50 puntos, igual era una tendencia a la baja, decepcionó al mercado. Claro, y de hecho ahí comenzó el rally bajista del cobre. Sí, y esto nos afecta. Ahora, $3.15 es bajo, se habla de un costo de producción de $2,7, entonces si bien es bajo, tú dices mayor que en el principio de año, lo de principio de año se veía casi catastrófico. Por suerte tuvo una recuperación, también China no ha mostrado esa debilidad que se había pronosticado y para Chile eso es muy importante. De todas maneras, por suerte también se echó a andar la capitalización de Codelco, que ese también es un ítem muy importante, estos 4.000 millones de dólares para que realmente se realicen todo lo que son las reformas estructurales, los proyectos estructurales que ellos tienen para hacer frente, ¿no es cierto?, a una ley del mineral más baja, a una mayores costos laborales, costos energéticos. La verdad que los costos energéticos nos juegan una muy mala pasada a nosotros.
todos los costos que están afectando a la minería están por sobre Perú, por ejemplo. Se habla que Perú puede ser $1.70, o sea, $1 menos por libra de cobre el costo de producir. Bueno, y es un hecho, Alexis, que hay muchos proyectos que iban a invertir en Chile y que ahora se están yendo a Perú. Sí, por ahora yo creo que de todas maneras la estabilidad chilena aún es superior a la peruana, y en ese caso inversionistas de largo plazo, como son las inversiones que se realizan en el cobre, mantienen preferencias por nuestro país. De todas maneras, la inversión en minería bajó bastante este año, y es una también de las causas de por qué el bajo crecimiento. Exactamente, creo que se hablaba, no sé si la cifra que voy a dar era para este año o en los próximos 4 años. Me parece que en los próximos 4 años eran 75.000 millones de dólares en proyectos, y ahora solamente se estaba llegando a 25.000. Era una cifra así, una relación como muy amplia entre los proyectos que... Suena. Exacto, o sea, los proyectos que se habían aprobado, que estaban más o menos listos, y ahora cómo han bajado estos proyectos con respecto, ¿no es cierto?, a la minería chilena. ¿Vámonos a Europa? Vamos. ¿Te parece? El Banco Central Europeo cumple las expectativas y mantiene la tasa de interés sin cambios en 0,15%. Pero, como comentábamos, hay algo más con respecto a lo que dice el Banco Central, y puede ser un mayor estímulo monetario. ¿Cómo es eso? Bueno, Europa, siguiendo un poco el ciclo, o sea, más que el aprendizaje, lo que le resultó bien a Estados Unidos fue un potente estímulo monetario en su peor momento. Estados Unidos ya salió, viene con un crecimiento bastante robusto y ha aumentado. Ellos, por contraparte, han sorprendido con su crecimiento, y en cada ocasión han tenido revisiones del PIB mayor al que se pronosticaba. Europa aún no parte con ese relajamiento monetario, lo está anunciando el Banco Central, están afinando los detalles, y además el presidente del Banco Central dijo que estaban en mejor momento para empezar una devaluación del euro. ¿Y se ha devaluado un poco el euro? ¿Cuánto estaba con respecto al dólar en los últimos días? 1,33, 1,34, hace un mes atrás estaba 1,37. Y sigue, y probablemente va a seguir en su depreciación. Acá el Expliquémosle dólar... a las personas por qué es importante que se devalúe el euro para dar mayor competencia a las empresas En economías con tipo de cambio flexible, variable, el tipo de cambio funciona como un catalizador de las fuerzas del mercado. Y cuando un país es muy competitivo, su moneda se comienza a apreciar, empieza a venir flujo de capitales y mayor inversión por la mayor productividad que está mostrando este país. De lo contrario, si un país, que también está en el caso chileno, está en menor crecimiento, se ve menor productividad, los flujos de capitales comienzan a salir y el tipo de cambio se empieza a depreciar. Ahora, como contraparte, esta depreciación favorece también el sector exportador, lo hace relativamente más competitivo con el precio de otras monedas. Entonces, en Europa, el Banco Central reconoce que sus fundamentos ya ahora están más adecuados para empezar una depreciación del euro y en favor de una apreciación del dólar, haciendo más competitivas las exportaciones de esta zona. También hubo reunión en Reino Unido, ¿no es cierto? El Banco de Inglaterra también decidió mantener su tasa de interés, pero el debate de cuándo esta aumentará sigue en cuestión. La dejó en 0,5%. Recordemos, obviamente, que Inglaterra no tiene la moneda común. Ellos tienen su propio banco, tienen otra moneda que no es el euro. Otro dato de Europa tiene que ver con la producción industrial de Alemania, que se recupera frente a la gran caída que tuvo el mes anterior, 1,7%, pero es de solo en junio un 0,3%. Los datos que vamos teniendo de Europa en esta semana han sido bastante negativos, un poco desalentadores. 2 semanas atrás tuvimos datos positivos en torno a España, pero también hemos ido comentando que Europa está en un ciclo de recuperación, pero una recuperación muy lenta. Y por eso vienen estímulos monetarios para activar esta economía, y han tenido índices de inflación muy bajos. Y esto principalmente se debe a los países periféricos y los que han tenido mayor problema, una tasa de desempleo muy alta. Esa tasa de desempleo, si no comienza a recuperar, el consumo no va a empezar a recuperar, y todo este crecimiento va a ser como brotes verdes, de a poquito, empujando la carreta, y a veces con unos
paso hacia adelante y uno hacia atrás. Pero tú hablas de los países de la periferia, Alexis, pero si vemos los datos de las principales economías, sabemos que la principal economía es Alemania, que sigue en positivo. La segunda es Francia, que no está en positivo, se podría decir que técnicamente ya está en recesión. Y ahora se sumó en el día de ayer Italia, que ya tiene 2 o 3 meses, ¿son 2 o 3 meses con recesión? Son 2 meses contractivos. 2 trimestres. Trimestres. Sí. Ya está con un nuevo trimestre contractivo y obviamente que Italia, la tercera economía de la zona euro, está en recesión. Tenemos la economía de Francia y de Italia con problemas de crecimiento, más bien en términos contractivos ambas. Alemania es el gran ganador de todo esto en toda su productividad, pero no le alcanza para tener una zona euro con crecimiento mayor a lo esperado, incluso se han ido rebajando un poquito. Y estas dos economías, Francia e Italia, son muy importantes en la zona euro, por eso el crecimiento y la recuperación no se ve tan provisoria como Estados Unidos. Estados Unidos está en otro ciclo. Y Europa y Latinoamérica están en el ciclo ya de más desaceleración, con una recuperación de Europa, pero lenta. Sí, la recuperación de Europa lo hemos visto, obviamente que ha costado mucho, también ha costado hacer una política monetaria para toda la zona euro. Es distinto, ¿no es cierto?, hacer una expansión monetaria como la que hizo Estados Unidos para un solo país, que hacer para la gran cantidad de países que son parte de la zona euro y, como tú decías, con economías tan disímiles, tan distintas como una Alemania fuerte o una Grecia que ha tenido que ser rescatada. Portugal también ha estado bastante colapsada con respecto, por ejemplo, al Banco Espíritu Santo, que ha debido, la Unión Europea le dio luz verde para que fuera el rescate de ese banco. Y también tenemos, ¿no es cierto?, una España que, si bien ha mostrado cierta solidez en ciertas medidas de apretarse el cinturón, todavía su desempleo no baja del 20%. Ese es uno de los temas que tenía Europa y por eso se ve con dificultad su recuperación, porque como vimos, varios de sus países tenían problemas de políticas fiscales no muy disciplinadas, y entonces tuvieron que hacer un ajuste fiscal en medio de esta crisis. Y ya habíamos comentado que la política fiscal también puede impulsar o reprimir la economía. En este caso ellos han hecho un par de ajustes, lo que no le ha podido dar el impulso que uno quisiera cuando más o menos se mantiene una disciplina fiscal. Pero es complejo, Alexis, porque si uno empieza a analizar, cuando uno se aprieta el cinturón, porque sabemos, ¿no es cierto?, que ellos tenían una norma de déficit fiscal de un 3%, todos los países, y muchos de ellos exactamente no la estaban. Italia con sobre el 100%. O sea, imagínate, y se supone que la zona euro en total, cada país tenían un acuerdo de tener un 3%. Apretarse el cinturón, obviamente, que hace que tengan menos déficit fiscal, pero si un gobierno se aprieta el cinturón, ¿qué pasa cuando la economía está en bajada? ¿Qué es lo que tendría que hacer en las autoridades chilenas? Soltarse un poco el cinturón y empezar a gastar plata para poder, ¿no es cierto?, reactivar la economía. Sí, Chile ha mostrado disciplina en los últimos 20 años, entonces Chile todavía tiene un poquito de holgura para hacer esta política fiscal y es lo que ha anunciado el ministro, lo que va a mover probablemente el segundo semestre y lo que debiese impulsar la economía en el 2015. Harto dato en este análisis de la coyuntura económica de hoy. Alexis, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día. Adiós a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, y ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.